La presentación con el concepto de la movilidad global, dejando zonas de confort para el impacto social y el desarrollo profesional, básicamente lo que busca es contextualizar un poco lo que en los fenómenos de la internacionalización mundial ha ocurrido desde el concepto mismo de la interpretación de la movilidad inicial como el único posible referente para generar indicadores de internacionalización, llevando a la trayectoria de la trascendencia que ha ocurrido con este fenómeno y de cómo nosotros en las universidades podríamos eventualmente generar mejores prácticas más recurrentes, más efectivas para la trascendencia académica. Entonces, lo que hoy quiero compartir con ustedes, efectivamente emerge de la experiencia que hemos tenido en la Universidad de La Salle en Colombia. Algunas de las cosas que ustedes van a escuchar en esta presentación muy seguramente son polémicas, muy seguramente algunas universidades en la región ya lo han implementado o muy seguramente podrán encontrar algunos elementos que les ayuden a estructurar paradigmas teóricos que les permitan generar acciones conducentes a la luz y a la realidad de la capacidad instalada con la que se cuenta en las universidades. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es un recorrido por algunos de los elementos más importantes en temas de la internacionalización y elementos que bajan al concepto de la movilidad global. Entonces, estos son como los elementos que quiero trabajar con ustedes el día de hoy. Básicamente voy a empezar desde elementos macroconceptuales para llegar a ese punto álgido de la movilidad global y sus comprensiones. Entonces quiero hacer como algunas distinciones importantes frente a temas de internacionalización, globalización y regionalización. Algunos temas importantes frente a las trayectorias, lo que se trabaja en temas de movilidad y la relación directa en las comprensiones de la movilidad versus la internacionalización con algunas conclusiones. Entonces, básicamente quiero comenzar comentando frente a los temas de la internacionalización, la globalización y la regionalización. Ya nosotros podemos empezar a entender que si bien las diferentes instituciones obedecen a contextos que en la mayoría de ocasiones está particularizado por temas, por escenarios políticos, geográficos, culturales, pues sí vemos que estos tres elementos se han convertido efectivamente en referentes de trabajo para las instituciones de educación superior en las dos últimas décadas. Pero también vale la pena decir que efectivamente las interpretaciones para manejar estos referentes en temas de educación superior difieren de un país a otro. Pues no es un secreto lo que estoy comentando acá, sin embargo es muy importante manifestarlo, toda vez que las características más importantes de una propuesta de internacionalización yace en el ejercicio institucional donde cada universidad le da un sello distintivo a su propuesta. Y allí empezamos nosotros ya a notar cómo la internacionalización puede tener un eventual éxito o no, dependiendo de cómo nosotros interpretamos esa teoría. Pues quiero eh, hablar sobre algunos elementos importantes que ya lo han dicho varios teóricos, en particular Hans de Witt, con quien a veces hemos encontrado varios afortunados encuentros académicos para poder entender todo el fenómeno. Muy seguramente algunos de ustedes ya los conocen, pero vale la pena retomarlos para contextualizar lo que al final quiero resaltar en temas de la movilidad global. Entonces, efectivamente, las pretensiones en temas de la internacionalización puede tener diferentes motivaciones y en consecuencia de temas de globalización, partiendo desde premisas económicas y financieras, donde las intencionalidades están muy dadas efectivamente sobre temas de lo que se está buscando para temas de desarrollo
en los diferentes países, en temas de avances tecnológicos. Es como una de las motivaciones que aparece aquí muy importante para observar el fenómeno. Luego, pues obviamente este cruce tiene unas comprensiones que obedecen a las lógicas de los mismos países, como son los temas políticos, ¿cierto? Donde eventualmente pues empiezan a emerger situaciones particulares de influencia por parte de los países en temas de políticas públicas. Entonces, vemos como también eventualmente aparecen elementos propios de los sujetos desde la interpretación y la subjetividad en el accionar de cada persona para generar un ejercicio social y eventualmente, pues obviamente los temas culturales académicos, que son los que motivan mucho a las instituciones de educación superior en un escenario de internacionalización. No me voy a quedar en esta diapositiva, pero sí me gusta colocarla como referencia para distinguir esos dos elementos importantes frente a las comprensiones de lo que es la globalización y de la internacionalización, y al otro extremo el tema de la regionalización, toda vez que es muy importante que estas tres dimensiones o referentes se puedan distinguir, entendiendo que efectivamente pues lo que se busca de la globalización, que no hay necesidad de explicarla acá ni desde escenarios económicos o políticos, que generan unos movimientos importantes que influyen en los diferentes países y que los países o las regiones catalizan o interpretan para aterrizarlos a sus realidades. Allí es donde ocurre la internacionalización, ya lo dice Jay Knight, ya lo dicen varios autores como Hotzig, donde la internacionalización es ese catalizador que permite la interpretación o flujo de información o flujo de referentes para los temas particulares de las regiones. Cuando yo hablo de regionalización, evidentemente no estoy hablando de cómo los diferentes países sacan sus elementos culturales a un escenario que es evidente para los demás y que se conviertan en referentes de trabajo para otros países. La regionalización eventualmente lo que busca es cómo encontramos escenarios comunes para generar prácticas de trabajo que nos permitan avanzar. En consecuencia, pues lo que se busca con los conceptos, con el concepto de la regionalización, es efectivamente la superación de barreras, buscando que esto sirva como engranaje importante o como principal motor de la internacionalización y, en consecuencia, de la globalización de la educación superior. Ya lo vimos con la Unión Europea, donde se establecen unas políticas macroeconómicas de todo tipo que permite la integración. Y es un escenario maravilloso que yo sí creo que en Latinoamérica debemos empezar a trabajar. Y es como independiente de la diversidad cultural, política, hasta religiosa puede ser, que podamos tener en la región latinoamericana, empezamos a buscar escenarios comunes para ponernos a trabajar en una propuesta que nos genere un potencial conjunto en temas de desarrollo y sobre todo utilizando la educación superior como el engranaje que nos permita establecer ese diálogo. Estos son como algunos de los referentes teóricos que quiero colocar así como sobre la mesa para empezar a aterrizar el tema de la internacionalización. Voy a bajar entonces del concepto macro, de lo macro contextual, un poquitico hacia lo meso, lo exocontextual. Y es mirar qué es lo que nos pasa en temas de educación superior en América Latina. Obviamente, las aseveraciones que voy a tener hoy tienen un sesgo fuerte del caso colombiano. Puede que esto sirva para algunos otros países, puede que no. Sin embargo, ayuda por lo menos al ejercicio de la comprensión para el intercambio y el diálogo. Efectivamente, lo que he observado por las visitas a diferentes instituciones de educación superior es cómo nosotros podemos articular criterios en temas de internacionalización. Y las universidades muchas veces tendemos a mirar cómo los demás han hecho cosas exitosas para copiar esos modelos y traerlos, adoptarlos a nuestros sistemas universitarios.
Y allí es donde empiezan a generarse obviamente todas las tensiones en temas de la internacionalización y en consecuencia cómo reportarla. Muy seguramente lo que nosotros observamos de los modelos, por ejemplo, de América del Norte, de los Estados Unidos, donde pues hay elementos particulares para los temas de movilidad, por ejemplo, de investigadores, de estudiantes, donde allí es fuerte el tema de reclutamiento estudiantil de otras partes del mundo para que ellos se formen directamente en los Estados Unidos, mientras que en la región latinoamericana estamos buscando mucho cómo nuestros estudiantes salen al exterior y cómo nuestros estudiantes tienen la posibilidad de generar algún tipo de intercambio académico o cultural. Allí empezamos a ver esas distinciones. Recuerdo muchísimo que en el Forum on Study Abroad se presentaron estadísticas frente a la movilidad de los estudiantes norteamericanos salientes hace 3 años. Y allí mostraban cómo los estudiantes norteamericanos, en lo que nosotros llamamos semestres académicos en el exterior o eventualmente años en el exterior, que tienen la particularidad de ser de entre 6 meses o 10 meses, para los norteamericanos eventualmente eso no es atractivo y las estadísticas muestran que en los últimos 10 años la línea de los estudiantes que salen en largos periodos de tiempo para ejercicios académicos al exterior son muy estáticas, es decir, los estudiantes no ven esta como una opción académica de formación. Luego vienen cursos cortos, manifestados también por estadísticas del Forum on Study Abroad, y allí sube un poco el tema de la movilidad estudiantil. Y el último elemento que aparece son los cursos cortos, los faculty-led programs, o cursos muy pequeños en las temporadas, o del summer time, de la temporada de verano, o durante la temporada del spring break que llaman ellos. ¿Por qué yo lo comento? Porque nosotros estamos buscando que nuestros estudiantes hagan estancias largas en el exterior versus las expectativas de una región en particular que tiene una estrategia totalmente diferente. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a generar tensiones en las comprensiones de los sistemas de educación en las diferentes instituciones. Evidentemente, las políticas públicas, las políticas de los gobiernos han contribuido en la última década a que la internacionalización sea evidente y efectivamente más recurrente a través de estudios, a través del establecimiento de directrices que permean las políticas institucionales y eventualmente lo que ha ocurrido en Colombia, donde la acreditación tanto de programas como institucionales aparece como una de las principales características o factores más bien a reportar en los procesos de internacionalización. Lo que apunta, obviamente, es a que las instituciones de educación superior aterricen una política en internacionalización y allí es donde empezamos a encontrar tensiones, toda vez que las universidades, evidentemente, ya tienen unas estrategias armadas, ya tienen unos elementos inspiracionales, misionales, visionales, que le han dado la línea a las instituciones y una política que tiene que entrar a interactuar y a generar pues una dinámica de valor agregado. Yo voy a desarrollar un poco más el tema de valor agregado en la internacionalización luego. En consecuencia, al buscar una estrategia institucional en temas de internacionalización, se aterriza mucho en capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? Tener oficinas de relaciones internacionales y en consecuencia tener agentes de internacionalización. El concepto que aparece acá es de International Affairs Officers, que es lo que se conoce pues en la teoría mundial frente a los agentes de la internacionalización, que evidentemente cada vez aparecen más. ¿Cuál es el problema? Que los agentes de la internacionalización, dependiendo de la estrategia regional, ejecutan acciones de internacionalización para el reclutamiento o eventualmente lo que quisiera de modo personal es la trascendencia del escenario académico frente a lo que hacemos en temas de colaboración de la educación superior. Y pues bueno, no es un secreto decir que en la mayoría de las instituciones
se entiende la internacionalización atada a elementos de movilidad. Es decir, entre más personas salgan y que me genere un indicador cuantitativo de cuántas personas salieron, de cuántos investigadores salieron, de cuántos profesores salieron o de cuántos llegaron, mayor es mi reporte de éxito en temas de internacionalización. En consecuencia, entre más números tenga, más internacionalizada va a ser mi universidad, mi institución de educación superior. Pues bueno, pues lamento decir que como lo hemos trabajado aquí en la universidad, estamos buscando efectivamente que la movilidad tenga una interpretación diferente y en consecuencia la movilidad la estamos entendiendo no como el ejercicio administrativo. Es decir, muchas veces cuando se establecen las oficinas de relaciones internacionales, se establecen departamentos, coordinaciones, cuyo nombre está atado a un elemento administrativo. Por ejemplo, nuestra oficina de relaciones internacionales tiene una persona encargada de convenios, una persona encargada de movilidad, una persona encargada de cooperación. En consecuencia, el ejercicio de reporte de estas coordinaciones está dado por actos administrativos y no por la trascendencia de lo que se busca con cada uno de estos elementos. Es decir, el tema de la movilidad académica no yace en el acto administrativo para reportar cuántas personas salieron, sino de mirar por qué nuestros estudiantes están saliendo a otro país, cómo ese ejercicio está intencionado previamente, cómo ese ejercicio tiene un seguimiento mientras ocurre y cómo se utiliza esa información en el post para alimentar mi estrategia institucional en el tema de desarrollo profesional académico de mis estudiantes o de mis profesores o de mis investigadores. Una cosa es tener una coordinación de convenios y otra cosa es pensar cuál es la trascendencia en realidad de los convenios. En Colombia decimos que los convenios son como vasitos con agua, no se le niegan a nadie. Eso quiere decir que eventualmente un ejercicio o un acto administrativo de suscribir un convenio es un acto maravilloso de establecer las relaciones, de poder empezar un diálogo. No obstante, muchas veces los convenios se quedan en esa formalidad, pero la sustancia de poder sacarles buen provecho a los convenios, de mirar cómo nosotros podemos hacer ejercicios de colaboración efectiva, a veces queda soslayado al acto administrativo. En consecuencia, tanto como la movilidad, nuevamente la movilidad nosotros lo vemos como la trascendencia hacia el espacio de desarrollo profesional y a la experiencia cultural en el exterior, más que los indicadores de movilidad. En consecuencia, los reportes de los estudiantes cuando regresan están más enfocados en reportes cualitativos más que cuantitativos. Y esos reportes cualitativos son los que ayudan en la construcción de elementos como la internacionalización del currículo o eventualmente otros escenarios de la internacionalización. Lo mismo ocurriría entonces para el tema de los convenios. La trascendencia de los convenios está en el ejercicio del relacionamiento estratégico, de las comunicaciones, de cómo nosotros podemos entender que los convenios son simplemente un documento que puede quedar en cualquier anaquel, pero lo que importa en realidad es su trascendencia. Entonces, pues emergen unos cuestionamientos que siempre uno los escucha en las conferencias internacionales. ¿Y cómo hacemos para articular una estrategia a nivel nacional para darle valor agregado a nuestras universidades a través de la internacionalización? Muchos quisiéramos encontrar la receta mágica para saber cuál es el modelo perfecto que se acopla a mi institución. Pues les tengo la respuesta. Yace en cada una de las personas que trabaja la internacionalización al mejor estilo del sello distintivo de la institución. Es decir, el modelo de internacionalización que eventualmente la Universidad de La Salle tiene no necesariamente es la mejor práctica para una institución en Brasil o Argentina o México. Quisiéramos que fuera así, pero el ejercicio de la trascendencia en una internacionalización académica
intencionada, obedece más es a cómo las personas, sobre todo quienes estamos encargados de la internacionalización, hacemos las lecturas a los fenómenos externos y las bajamos a la institución. Y esa información, cómo la compartimos para generar un ejercicio colegiado de construcción de conocimiento. Y obviamente, pues bueno, ¿cómo le hacemos? Nos copiamos del modelo europeo, buscamos el modelo en lo que nos parecemos al modelo norteamericano, o será que la tendencia económica asiática nos invade y en consecuencia nos lleva a que adaptemos nuestras estrategias para Asia-Pacífico y nos olvidemos de mirar hacia arriba o hacia el lado derecho? Sobre todo porque siempre buscamos no reinventar la rueda. Y allí es importante decirlo porque son riesgos grandísimos los que asume una institución cuando empieza a copiar modelos sin mirar las características o los fenómenos in situ que llevaron a una institución a llevar su estrategia de internacionalización. Ahorita veremos como algunas características que nos pueden ayudar a tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo asegurarnos que no necesariamente por tener una política interna en internacionalización, la educación será mejor? Es decir, ¿será que si yo establezco un documento que me dice la internacionalización de mi institución es el modelo generado de indicadores por el INPI? ¿O mejor hemos asumido institucionalmente que la internacionalización es la propuesta dada por el profesor John Hatzick, la cual me permite entender el ejercicio como algo integral? Pues bueno, es una pregunta que todos eventualmente nos podemos hacer, pero evidentemente la respuesta creo que la acabo de dar. Y pues, ¿cómo hacemos que la internacionalización no sea un ejercicio de pérdida? Porque los temas de la inversión para trabajar en la movilidad de un investigador, la inversión que se tiene que hacer para la participación de profesores en ponencias o la inversión de un estudiante para salir al exterior, evidentemente genera unos costos que las instituciones a veces no saben cómo sortear, sobre todo cuando tenemos en los países como los latinoamericanos fuertes diferencias entre instituciones públicas con privadas. Entonces, no estoy mirando el tema de la rentabilidad como la generación de unos egresos dinerarios importantes, sino de cómo hacer para que la internacionalización no lleve a que la institución invierta en muchas cosas que al final del recorrido no le van a dejar ningún tipo de valor agregado. ¿Qué hemos hecho en particular frente a temas de internacionalización para el caso colombiano y en particular de la Universidad de La Salle? Para poder saber cuál es nuestro piso, para saber cuáles son nuestros fundamentos teóricos, pues hemos leído muchísimo frente a los temas de internacionalización. Evidentemente hay estrategias de internacionalización descentralizada, es decir, donde las facultades o las unidades académicas asumen una postura frente a ejercicios académicos internacionalizantes. Otros pues tienen políticas más centralizadas, donde dependen exclusivamente de rectorías, de vicerrectorías. Hay otras que tienen una característica mixta, donde se implementan políticas desde los estamentos directivos y desde allí se permean a las diferentes unidades académicas. Evidentemente, pues lo que hemos encontrado es que la internacionalización no es algo que haya ocurrido en los últimos 5 años. De alguna u otra manera, la internacionalización ha sido implícitamente anunciada en varios documentos. Esto no es un fenómeno que esté ocurriendo en los últimos años, es un tema que ya ocurre desde hace muchos años. En consecuencia, lo que debemos buscar es cómo creativamente interpretamos esa información para adecuarla a un estilo un poco más postmoderno de lo que acontece hoy en el mundo. Efectivamente, el otro componente es cómo existen muchos referentes teóricos en temas de internacionalización. Y aquí nos ha ocurrido algo muy particular. Cuando uno le habla de internacionalización a los estudiantes, los profesores, los administradores, son muy distintas el tipo de descripción que ellos pueden dar.
cada uno lo interpreta a su modo, no está mal, pero eventualmente cuando no se maneja la misma información o por lo menos los mismos conceptos básicos, es muy difícil que se pueda entender la razón por la cual una institución trabaja este tipo de estrategias. Muchas veces uno pudiera decir que la internacionalización entonces ocurre por defecto y no por efecto, es decir, se presume que algo ocurre en temas de internacionalización, pero nadie puede dar cuenta de cuál es el origen de ese ejercicio y efectivamente cómo esto acontece. Lo que nos ha ocurrido mucho, hay acciones de internacionalización, hay facultades, programas, departamentos que realizan actividades de internacionalización muy concentradas en temas de movilidad, de representación internacional, pero lo hacen sin saber que esto está atado a una estrategia internacional, a una estrategia institucional. Es decir, que cada facultad por allá hace lo suyo y no hay como un sistema de información que recopile por qué se está haciendo lo que se está haciendo, por qué estamos enviando a un investigador a una participación en una coautoría o en una actividad de investigación muy importante, pero sobre todo de buscar validar si esa actividad es consecuente de una agenda, de una facultad, de un programa, de un departamento o de una institución. Y eventualmente, pues la presunción de que la internacionalización pues es conocida por todos, es decir, todo el mundo habla de la internacionalización, pero en realidad uno se da cuenta que es desarrollada por pocas personas. Y lo que tradicionalmente ocurre son malinterpretaciones o lo que yo llamo nudos en tema de lo que se puede comprender como internacionalización. Por ejemplo, muchas veces los directivos de las universidades ven la internacionalización como algo lineal, es decir, vamos de un punto A para un punto B y en consecuencia hay un proceso en la mitad que nos permite encontrar, medir, establecer los criterios que nos permitan llegar de ese punto A o B. Ya un poco para el tema de las oficinas de relaciones internacionales, nosotros sí lo complejizamos un poco más, sobre todo quienes entendemos que la internacionalización siempre busca dos vías, es decir, el trabajo colaborativo con mis pares internacionales y de cómo mis pares internacionales también sirven en el ejercicio de mis funciones. Es decir, ya la internacionalización se empieza a complejizar un poco más, con unas entradas, con unas salidas, pero eventualmente con un proceso que tiene, pues obviamente, pues un armazón. ¿Qué ocurre ya para el tema de los profesores investigadores? El lenguaje que utilizamos en las oficinas de relaciones internacionales o quienes trabajamos la internacionalización, pues ellos no lo interpretan como nosotros lo interpretamos. Un profesor, un investigador está buscando la posibilidad de hacer reportes frente a su investigación, de hacer reportes frente a su ejercicio de aula. Y en consecuencia, lo que nosotros interpretamos, lo que aparece en el segundo cuadro, ellos le dan otra interpretación que a veces como que tiene más vueltas y se enreda un poco el asunto. Y pues volviendo al tema de lo más, a veces de los actores más importantes, los estudiantes. Pues los estudiantes son los que más perdidos quedan. Toda vez que nosotros buscamos que entiendan un poco unos referentes teóricos que no sabemos aterrizar a lo que a ellos en realidad les interesa. Y como yo lo veo, tanto para las comunidades de profesores e investigadores como estudiantes, la internacionalización debe tener un muy fuerte componente, sobre todo porque debemos pensar cómo nosotros interpretamos una información y no necesariamente por interpretarla se la debemos dar a los estudiantes. ¿Qué es lo que nos debe interesar de nuestros estudiantes en un ejercicio de movilidad académica? Ya lo dije, su desarrollo profesional y su experiencia cultural. Sobre todo cuando hoy en día se habla muchísimo del desarrollo de competencias globales. Y muchas veces uno se queda preguntando, bueno, ¿qué significa tener competencias globales? ¿Qué es lo que busca de mi estudiante? ¿Qué es lo que buscamos de nuestros estudiantes cuando uno habla de competencias globales? Y sobre todo, ¿cómo lo hacemos explícito? La respuesta, pues muy seguramente, yace en todos los temas de los escenarios de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad y en consecuencia de la transdisciplinariedad para que nosotros podamos, para que los estudiantes encuentren en ejercicios académicos en el exterior las posibilidades
de desarrollo complementario a la propuesta de formación académica que las instituciones tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido entender en temas de internacionalización? La internacionalización debe tener una particularidad y en consecuencia deben tener dos elementos fundamentales. Un ejercicio importante de articulación. Ya lo dice el profesor John Hatzick, la internacionalización tiene que ser sistémica, es decir, el tema de lo integral significa de cómo cada elemento tiene un efecto sobre otros elementos que eventualmente los potencia o los puede afectar negativamente. Por ello, nuestros lineamientos de internacionalización lo que buscan es que estos emerjan como la necesidad de actualizar las comprensiones sobre este fenómeno, es decir, lo que nosotros buscamos institucionalmente fue actualizar un poco y agrupar ciertos elementos que nos ayuden a llevar de manera sencilla, práctica, a nuestros estudiantes, profesores e investigadores los pasos necesarios que permitan dar cuenta de la internacionalización. Y en consecuencia lo que estamos buscando es que nuestra propuesta de educación se fortalezca, se robustezca, en consecuencia se beneficie. Y sobre todo, pensada desde la conciencia colectiva de un mundo dinámico, que ha cambiado, del imperativo de buscar que nuestros profesionales sean autorreflexivos, que encuentren en lo que aprendan en el exterior una posible respuesta para las problemáticas de su realidad. Sobre todo que hacen propuesta y que ponen en marcha un conocimiento que es relevante y pertinente y necesario en nuestros países, que le apuestan a su desarrollo a través de la educación. Este es el principal enunciado que orienta los temas de la internacionalización en el modelo hecho al estilo de lo que nuestra institución ha encontrado para la articulación del ejercicio de internacionalización. Entonces, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? Tuvimos que trabajar muchísimo sobre quiénes han hablado de la internacionalización, los marcos referentes, fuimos a los documentos de la UNESCO, buscamos un tema, los temas de Albach, de Hans de Witt, de Jane Knight, de los indicadores para el mapeo o perfilamiento de la internacionalización del INPI. Y bueno, todos estos que aparecen acá, pero sobre todo miramos también cuál es la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo del país, a qué le apunta nuestro modelo y nuestras políticas de educación para que nosotros podamos articularnos a esa agenda. ¿Cuáles son esos proyectos de fomento a la internacionalización de la educación superior que acontecen en nuestros países? Y sobre todo, pues buscar cuáles son esos elementos que nos generan lo que primordialmente se ha determinado para temas de la internacionalización, sobre todo para el caso colombiano, que es todo el tema de la visibilidad nacional e internacional para temas de acreditación de alta calidad. Y pues bueno, esto ya tiene un matiz interesante en temas de por qué es importante acreditarnos, pero ese es un cuestionamiento que de pronto lo podemos dar más adelante. Pero sobre todo de, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? El reconocimiento frente a lo que nosotros hacemos para que podamos ofrecer servicios, o más bien un ejercicio de dar a conocer lo que nos consolida institucionalmente para que podamos mejorar nuestros sistemas internos y el impacto de la institución en su contexto inmediato. Es un cuestionamiento interesante aquí. La propuesta de la política pública para la excelencia de la educación superior, obviamente, pues tiene mucho que ver qué es lo que se está buscando desde la agenda nacional para que nosotros podamos trabajar en el ejercicio institucional. Aquí en Colombia hicimos muchos trabajos de reflexiones para la política de internacionalización de la educación superior. De hecho, hay una publicación que se sacó con el Ministerio de Educación Nacional y donde lo que se sacaron fue, donde buscamos fue recoger toda la teoría actualizada que nos permita por lo menos hablar el mismo lenguaje. Con todo gusto pues puedo dar, al final está la referencia del documento. Y para el tema particular de la universidad, cómo colocamos esto en una propuesta de nuestro plan institucional de desarrollo. Estos son los elementos referentes que nosotros empezamos a trabajar para, nuevamente,
Recordemos que estamos hablando de la articulación y los lineamientos de internacionalización, para luego aterrizar el tema de la movilidad global, de cómo debemos salirnos de las zonas de confort. En temas de la autorreflexión, estos son algunos de los elementos que eventualmente acontecen en nuestras instituciones. La internacionalización es un paradigma restringido, muchas veces es competencia de algunas oficinas o de algunas personas específicamente, pero no es conocida en su totalidad y en su importancia por todos los estamentos, y sobre todo porque si hablamos acá con profesores, si tenemos acá rectores, vicerrectores, el lenguaje común tiene, el utilizar un lenguaje común genera un impacto significativo frente a una propuesta institucional. Otro elemento que nosotros hemos, o que yo puedo comentar, es cómo en un ejercicio de autorreflexión hemos encontrado que no existen instrumentos suficientes de planeación institucional para dar cuenta de internacionalización, sobre todo para mirar el tema de la conexión entre lo estratégico, lo funcional y lo operativo, de tal manera que se pudiera orientar en un ejercicio internacionalizante a partir de lo que ellos se busca como modelo de valor agregado para las universidades. Ausencia de recursos en las organizaciones, sobre todo porque es al principio, cuando se trabajan las propuestas de internacionalización en cuanto a proyectos, es muy escasa la inversión, porque no se sabe muy bien cuál va a ser la apuesta institucional. Ya lo había comentado, existen esfuerzos atomizados que generan confusión frente a quiénes son los responsables directos de la internacionalización o no en una universidad, en una institución de educación superior. ¿Esto debería ser de un vicerrector académico o será que es que tiene que ver más como con un vicerrector de bienestar? ¿O será que más bien la internacionalización es más de un vicerrector de investigaciones? Pues les cuento que cualquiera de esos es válido. Lo importante es que exista un eje, un motor que haga todo el engranaje de la internacionalización al interior de nuestras instituciones y en consecuencia genere unos resultados mediáticos. El último elemento, pues un efímero seguimiento a la gestión que la comunidad académica adelante en temas de internacionalización, lo cual evidentemente limita que se haga una evaluación apropiada, que se pueda documentar de manera consecuente lo que se está haciendo y de cómo se consolida un know-how, una experiencia institucional que permita convertirse como en un elemento importante, que sea replicable como buena práctica para nuestras comunidades educativas, pero sobre todo que nos ayude a tomar decisiones. Elementos importantes para hablar de la propuesta de la trascendencia de la movilidad hacia el escenario global. Lo primero, hay que establecer los lineamientos claros para una internacionalización con un adjetivo importante, una internacionalización académica. Una cosa es hablar de la internacionalización de la economía, otra cosa es hablar de la internacionalización de la política. Creo que es muy importante que podamos empezar a hablar de los mismos conceptos, sobre todo por las implicaciones que ello tiene, sobre todo para la educación. Entonces, pues aquí hay una invitación, es para que empecemos a utilizar en nuestro argot profesional la internacionalización académica como elemento distintivo para la educación superior. Las instituciones deben encontrar lo que yo he llamado unos derroteros. Es decir, ¿qué es lo que inspira que mis estudiantes, profesores, investigadores, administrativos realicen actividades de colaboración en el exterior? Ya sea porque salen, visitan instituciones o se forman internacionalmente, o ya sea porque nosotros lo que buscamos es atraer personas, entendiendo que la movilidad para mí será más efectiva en la medida en que pueda tener mayores visitas para la colaboración en casa.
pues eso depende de cada institución. Pero lo importante es que las instituciones le apunten a unos derroteros importantes que mueven las comunidades académicas hacia elementos conjuntos de construcción de propuesta de internacionalización. Voy a presentarles aquí 4, que son parte de la reflexión académica de nuestra universidad, pero si ustedes lo ven, obedecen a la lógica del valor agregado de la internacionalización a las funciones sustantivas universitarias. Es decir, si miramos el primer derrotero, donde la internacionalización está dada hacia la transformación de profesionales conscientes de su rol como agentes inmersos en un mundo globalizado que requiere de su intervención para el bien social, educativo, económico y cultural, lo que nosotros estamos llamando ciudadanía global. Esto tiene obviamente una incidencia directa, o más bien está directamente correlacionado con la internacionalización de la docencia y del currículo. Nuevamente, la idea no es que nuestros estudiantes o nuestros investigadores sepan cuál es la teoría de la internacionalización del currículo, de cómo se pueden intencionar los planes de estudios, de cuáles son las competencias que deben aparecer en los programas académicos, no. Lo que importa acá es cómo las disciplinas confluyen en un espacio de formación para que lo que nosotros hemos llamado la trascendencia hacia el bien social, hacia el bien educativo, hacia el bien económico y cultural. El siguiente elemento, como si ustedes lo ven, la trascendencia del conocimiento científico más allá de las fronteras nacionales. ¿Qué estamos diciendo acá? Queremos que nuestra investigación sea conocida, pero sobre todo que sirva para diseminar nueva información, pero también que sirva para que pueda implementarse en otros escenarios, que sirva para la solución de problemas que no necesariamente tienen que estar en el exterior, sino que la misma información a través de la colaboración científica pueda ayudarme a resolver problemáticas locales. El siguiente elemento ya lo hace más explícito y es la internacionalización. Entonces, el segundo, internacionalización de la investigación. El tercero, la internacionalización de la extensión. Entonces, es ese impacto que se busca desde las universidades en el ejercicio de la cooperación internacional o la colaboración. A veces estas palabras allí juegan dependiendo del país. Pero sobre todo que el tema del impacto logre el tema de una integración de las comunidades académicas, científicas, como lo queramos llamar, que jalone ejercicios de competitividad, pero sobre todo, y esto es muy a la lógica de lo que ocurre en nuestro país actualmente, hacia el ejercicio de buscar mejores desarrollos en temas de democracia y cultura de la paz. Es la agenda del país, en consecuencia, este motor de la internacionalización debe trascender a nuestro contexto. En consecuencia, nuestra propuesta busca aportarle a una agenda nacional a partir de la reflexión académica colegiada de nuestras universidades. Y bueno, ya ocurre el tema, no podemos tapar el sol con un dedo, y es el tema de lo que ocurre en temas de las acreditaciones. No obstante lo anterior, hemos trabajado más el concepto de la calidad educativa para que podamos ser reconocidos, tener visibilidad internacional y eventualmente que ese reconocimiento nos permita un posicionamiento institucional para la colaboración. Hoy de hecho estamos en la visita, ustedes perdonarán la casuística de lo que voy a comentar en estos momentos. Estamos en proceso de visita de pares de la RIVA, que es la Academia Real de Arquitectos Británicos, para acreditar nuestro programa de arquitectura. Y nos hacían la pregunta, bueno, ¿y ustedes por qué quieren acreditarse con nosotros, que estamos en el Reino Unido y ustedes están en Colombia? No entendemos por qué lo quieren hacer. La respuesta, para mí, desde lo que yo he observado, es que nosotros no buscamos que nos den una placa conmemorativa que podamos colocar a la entrada de nuestra universidad o que repose en los anaqueles de la rectoría de nuestra institución. Nosotros buscamos que las acreditaciones puedan demostrar que nuestras instituciones han evolucionado hacia un ejercicio no solo nacional, sino de igualdad internacional
que le permita a nuestros profesionales potenciar lo que profesionalmente hacen. En consecuencia, lo que nosotros buscamos es que el ejercicio de la acreditación internacional dé cuenta de una calidad para que nos vean como posibles colaboradores. En consecuencia, que generemos sistemas de credibilidad con nuestros pares internacionalmente para que podamos establecer proyectos o programas conjuntos. Voy a quedarme allí con esa premisa, pero quería contarles un poco el tema. Actividades comunes para temas de internacionalización. Aquí hay algunas de las maneras como uno puede hacer evidente a nivel de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, ejercicios de internacionalización. Entonces, ustedes encontrarán muchos temas de movilidad intencionada, como las estancias académicas en el exterior, ya sean estancias cortas, largas, cotutelas, pasantías doctorales, o pasantías internacionales in situ, es decir, lo que nosotros entendemos como internacionalización en casa, giras académicas y culturales, prácticas, pasantías, cursos de lenguas, estudios conjuntos, dobles titulaciones, participaciones en conferencias internacionales, certificarse internacionalmente, entre otros. Pero quiero que podamos entender toda la información que he dado en las tres últimas diapositivas, es decir, en los dos últimos referentes, 1, 2 y 3, en este gráfico. Debemos entender conceptualmente tres círculos importantes en temas de internacionalización. Lo primero, cómo desde el interior de la propuesta institucional la internacionalización da valor agregado a las funciones sustantivas de la educación en cuanto a la extensión, la docencia o el currículo y la investigación. Esto yo le he llamado, de alguna u otra manera, el núcleo estratégico, el núcleo táctico, perdón. El siguiente núcleo obedece eventualmente a temas de cómo uno puede aterrizar la internacionalización a través de los ejes que, por ejemplo, profesor, la internacionalización de la investigación, la gestión y la planeación de la internacionalización, la movilidad académica, la internacionalización del currículo, la cooperación para el desarrollo, bueno, todos los elementos que hacen parte de la descripción o de los elementos subsecuentes de la internacionalización como teorema. Y el último momento, entonces este yo lo llamaría entonces el nivel táctico, el nivel donde entonces pasamos de un nivel estratégico, donde la universidad define un poco el asunto en temas de internacionalización, para mirar cómo tácticamente las universidades pueden trabajarlo desde el escenario de la comprensión de esos ejes que acabo de mencionar nuevamente. La movilidad académica, la internacionalización de la investigación, la internacionalización del currículo, la internacionalización en casa, la gestión de la internacionalización, etcétera, etcétera. Ese es el círculo gris que aparece allí con las letras P. En la universidad nosotros los hemos llamado proyectos. Proyecto para la internacionalización de la investigación, proyecto para la gestión académica y la planeación de la internacionalización, proyecto para la movilidad académica estudiantil, etcétera, etcétera. El último elemento, como ustedes lo ven, lo que hicimos fue colocar en el último círculo ya el tema operativo de la internacionalización, es decir, cómo se hace evidente a través de actividades, de acciones. Nuevamente, esta es una propuesta de organización de la información para que empecemos a hablar lenguajes comunes y sobre todo a distinguir que en una estrategia de internacionalización uno no puede, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene terrible?
una estrategia de internacionalización puede enfocarse hacia un ejercicio de dobles titulaciones. Lo he escuchado mucho en universidades. Es que mi estrategia es las dobles titulaciones. Si lo miramos desde esta perspectiva, las dobles titulaciones aparecen como un elemento meramente operativo, pero le falta el sentido, es decir, el núcleo principal. ¿Por qué quieres hacer dobles titulaciones? ¿Qué buscas con la doble titulación? Si lo pudieras hacer, ¿hacia dónde lo harías? ¿Con qué universidad lo harías? ¿Y por qué lo harías con esa y no con otra? Es por eso que es muy importante establecer unos derroteros que orienten los principios de por qué yo quiero internacionalizar mi institución. En consecuencia, tendríamos que empezar ya a hablar de cómo yo me dedico un poco más a estudiar mi institución, a dejar las famosas zonas de confort donde yo simplemente recibo modelos, los interpreto y los adopto. Yo creo que la estrategia debe concentrarse un poco más es en la adaptación de la actividad, es decir, no por qué desconocer prácticas internacionales que han logrado consolidar proyectos en internacionalización, pero es importante que nos demos en la tarea de estudiar un poco más si ese modelo efectivamente es consecuente a mi institución. Entonces, pues espero que esto ayude como en esta comprensión. Me quedan un par de diapositivas. Creo que es muy importante hoy en día empezar a mirar que la internacionalización académica pues genera unas comprensiones distintas ya muy hacia el estilo de la educación. Y es que hoy en día nosotros debemos pasar ya del ejercicio de la enseñanza, donde es el profesor quien imparte información, a hablar más de aprendizaje, es decir, concentrarnos un poco más en lo que nosotros queremos lograr de nuestros estudiantes para su ejercicio profesional, es decir, concentrarnos muchísimo más en los resultados de aprendizaje. La palabra ambiente hace parte de la siguiente línea, está aquí un poquito traslapada. Una cosa es entender que nuestro salón de clases es el espacio de aprendizaje, cuando en realidad lo que debemos buscar es que los estudiantes entiendan que existen entornos donde ellos pueden generar conocimiento no necesariamente en el claustro. Aquí es donde nosotros debemos buscar un poco más la riqueza de la experiencia cultural combinada con el ejercicio académico de tomar materias en el exterior. Muchas veces hablamos que lo que buscamos en temas de educación es lograr cobertura, es decir, que tengamos muchas personas que entran al sistema de educación y nos concentramos más en que las personas simplemente pasen por un sistema de educación como si fuera la fábrica de la educación donde yo recibo, proceso y saco un producto. Creo que podríamos eventualmente concentrarnos más en el tema de cómo le damos a los estudiantes experiencias importantes para que ellos sean personas transformadoras de sus entornos, de sus sistemas sociales, de sus sistemas económicos. El concepto de pasar de lo monológico a lo dialógico, es decir, de lo que tradicionalmente ocurre, que es el tema de alguien tiene el conocimiento y alguien me dice qué tengo que hacer, cuando en realidad eventualmente lo que debemos buscar es una internacionalización más del intercambio para la reconstrucción cíclica evolutiva y no lineal o dirigida. Cada vez la internacionalización pasa más a un escenario concreto, es decir, ya deja de ser tan etérea y empieza más a tener un sentido frente a las realidades de nuestros contextos en temas de transformación, impacto, desarrollo social. Y obviamente, pues la dualidad frente a lo local y lo global. Yo aquí veo más una dicotomía. Hay un autor que me gusta mucho, Kevin Power, él habla de los temas de la glocalidad y de los sujetos en el escenario de la glocalidad. Se lo recomiendo sobre todo porque nos ayuda a mirar cómo en las lógicas de los estudiantes y de los profesores debemos hacer interpretaciones en el escenario macro para llevarlo a la particularidad de mi entorno inmediato. En consecuencia, lo que nosotros estamos buscando con nuestra propuesta de internacionalización es pasar de escenarios de meramente informar a escenarios de transformar.
Es decir, buscamos que las personas utilicen el conocimiento para que puedan generar ejercicios de transformación localizada. Y por eso retomar nuevamente el título. Debemos buscar que la internacionalización no se debe limitar exclusivamente a turismo académico, sino a ejercicios importantes de intencionalidad frente a la información o el conocimiento adquirido para la interpretación de este y bajarlo al escenario de transformación social. Es decir, el conocimiento que se utiliza para cambiar, para generar nuevos sistemas de creencias en las personas para el cambio y el efecto positivo en la transformación. En consecuencia, nuestro rol como jefes de relaciones internacionales o de los académicos, los vicerrectores, los investigadores, deben trabajar un poco más o debemos trabajar más cómo intencionamos un poco más lo que hacemos y no actuamos desde la percepción o que posiblemente es muy riesgoso actuar desde la intuición. Porque en estas actividades debemos tener muchísimo cuidado cuando generamos espacios de interacción con aliados estratégicos. La actividad de internacionalización en consecuencia pues empieza a tener como unas dualidades importantes. Temas de movilidad y globalización. Pues efectivamente lo que nosotros podemos empezar a observar es que con todo lo que ocurre mundialmente, de cómo avanza la educación y de cómo la globalización ha impactado mucho nuestras economías, sobre todo empezando a finales del siglo XX, debemos repensar nuestras profesiones, debemos repensar nuestras instituciones, debemos saber interpretar la información, debemos mirar cómo se genera más es una circulación del conocimiento, más que la movilidad de las personas, creo yo que es la movilidad de las ideas, la movilidad para la transformación, cómo nosotros podemos generar una investigación que sea más relevante para lo que nosotros buscamos hacer y pues eventualmente también cómo podemos decir que muchos proyectos se han globalizado. Podemos también decir que han ocurrido en los últimos años, por todo el tema de la globalización, nuevos organismos multilaterales, organizaciones académicas y mundiales y regionales, que empiezan a ser más evidente de cómo podemos generar estos constructos académicos. La OUI, por ejemplo, es un organismo que se preocupa por este tipo de reflexiones, de colocar en la boca de los académicos los conceptos importantes que deben decirse en los momentos más trascendentales. Efectivamente, cómo las instituciones cada vez se fortalecen un poco más y cómo las oportunidades de formación e intercambio de estudiantes y de profesores se está convirtiendo está haciendo que este mundo sea un mundo más global, más real, así como lo coloco en la diapositiva. Y eventualmente es empezar a mirar cómo efectivamente los problemas que tenemos mundialmente, que son derivados de temas de los estados, hablando desde la concepción político-geográfica, los problemas del mundo derivados de las culturas o de las ideologías, las diferentes brechas sociales que tenemos entre los países y radicalmente las visiones, las cosmovisiones del mundo, lo que nosotros podemos interpretar, indica que el problema de la globalización cada vez complejiza más el tema del trabajo académico, toda vez que vemos que muchas personas se movilizan y hacen interpretaciones sobre realidades complejas en el exterior que eventualmente pueden llegar a nuestros contextos regionales. La universidad y los académicos, pues lo que buscamos con los temas de la movilidad global para el impacto social y el desarrollo profesional, no solo de estudiantes, sino también de profesores y académicos, es que podemos trabajar por buscar ese potencial para cambiar la sociedad, para que podamos generar un conocimiento conjunto, para que trabajemos juntos en temas de desarrollo de la libertad, de
buscar cómo comprendemos más la humanidad, que se hace compleja, difícil a veces por los fenómenos sociales, por las conductas de comportamiento, por los ejercicios de comportamiento de los grupos sociales. Y creo que allí es donde la internacionalización puede tener un rol importantísimo y sobre todo de una movilidad que está más intencionada hacia la comprensión de los fenómenos sociales y naturales, y sobre todo pues que ayuden en todos los temas de lo que ocurre en los aconteceres de la micropolítica de los países. Creo que es muy importante enriquecer las intenciones de una solidaridad académica que debe trabajarse desde las universidades, y que podemos buscar para internacionalizar lo que hacemos, y eventualmente de cómo podríamos encontrar en la internacionalización un nicho para compartir la aplicabilidad tecnológica del conocimiento, la apropiación social de la ciencia por los no expertos. ¿Esto qué quiere decir? Cómo nosotros llevamos el conocimiento para aquellas personas que no entienden las complejidades de paradigmas teóricos, sin embargo, respuestas que les pueden ayudar simplemente a generar mejores comunidades académicas. Paso entonces a unas conclusiones rápidas. Efectivamente, lo hemos escuchado en muchos lados, la internacionalización no es una moda. Efectivamente, la internacionalización se ha convertido en un fenómeno que está cambiando las tendencias del accionar educativo. En consecuencia, es muy importante que podamos interpretarla como tal, es decir, en la medida en que nosotros podamos utilizarla en beneficio de las instituciones, más allá de simplemente copiar lo que otras universidades están haciendo porque todo el mundo está haciendo. Yo creo que allí debemos generar una reflexión académica en nuestras universidades. Yo creo que efectivamente la internacionalización sí le ayuda a los temas de calidad a las instituciones, sobre todo frente a llegar a, en el corto plazo, bueno, no sé, creo que es especulativo decirlo, pero sobre todo ayudar a consolidar lo que está establecido en los temas misionales, en las declaraciones misionales o visionales de las universidades. Es muy importante que en una institución exista mucho liderazgo. Alguien debe apersonarse desde una perspectiva teórica fundamentada, y creería yo que en consecuencia debe existir un compromiso institucional con un líder importante y que convierta la internacionalización en una actividad que genera un deber frente al desarrollo académico. Yo sí creo que existe mucho potencial para el trabajo académico y de investigación en la región latinoamericana. Yo creo que nosotros estamos trabajando por un proyecto que eventualmente busca la consolidación del conocimiento al estilo latinoamericano, a lo que culturalmente nos caracteriza. Creo que debemos aprender a simplificar las cosas. Yo no sé si esta presentación sea el mejor ejemplo de ello, porque he hablado de tantas cosas que ya no sé si eso efectivamente obedezca a esta premisa, pero yo sí creo que debemos buscar cómo descomplejizamos ciertas cosas para que efectivamente sean más conducentes y consecuentes a la realidad institucional. Creo que la trascendencia de un modelo de internacionalización radica en cómo hacemos atractivo lo que ya tenemos. Es decir, aquí hemos hablado mucho en la universidad de cuáles son las joyas de la corona de la Universidad de La Salle. Es decir, cuáles son esos proyectos, programas, personas que han ayudado a generar una identidad y sobre todo un sentido de pertenencia institucional. La trascendencia de un modelo de internacionalización efectivamente lo que debe buscar es no crear algo necesariamente al interior de las universidades para poder reportar algo en temas de internacionalización, sino que debemos buscar en nuestras instituciones algún elemento que nos permita decir aquí hay una muy buena práctica. No necesariamente se requiere tener 20 prácticas excelentes en temas de internacionalización o de movilidad académica para decir que una institución está internacionalizada. Yo creo que internacionalizar una universidad
pues se convierte eventualmente en un objetivo hueco, en un objetivo que pues no necesariamente ayuda a que la institución encuentre su sentido. Claro, toda vez que lo que busquemos es que la internacionalización le ayude a esos elementos del proyecto educativo. Y finalmente, pues yo sí creo que solo a través de la educación América Latina puede ser mejor. Efectivamente, la internacionalización a través de ejercicios de cooperación internacional pueden ayudar para que esto sea más rápido, para que las comunidades académicas logremos entender y generar nuevas construcciones y capacidades para la trascendencia de lo que nuestros estudiantes deben hacer. Y en consecuencia, solo con su apoyo, las dificultades pueden convertirse más en retos positivos que en riesgos negativos que lleven a que las instituciones pues, se retraigan en una propuesta institucional para hablar de temas de internacionalización. Creo que podría hablar por horas, porque este es un tema que me apasiona mucho. Quiero volver al tema con el cual arranqué esta presentación. Me agrada muchísimo saber que hay personas que se están formando en internacionalización. Me agrada muchísimo saber que no estamos solos. Soy educador por naturaleza. Empecé enseñándole a niños hace muchos años. Enseñé en escuelas públicas, en escuelas privadas, enseñé en colegios, enseñé en la universidad. Y creo que he podido entender muchas cosas en temas de cómo nosotros en realidad debemos trabajar, no por un documento que nos genere un reconocimiento, sino de buscar que la internacionalización cambie espíritus, que la internacionalización ayude a que las personas sueñen, a que efectivamente podemos construir mejores escenarios para la solidaridad, para la transformación y el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que allí es donde nosotros podemos trabajar. Nuevamente, puede que algunas de las cosas aquí generen controversia, puede que algunas sirvan. Lo importante es, sobre todo, que podamos empezar a generar estos intercambios. Puedo aprender de ustedes, creo que quienes están al otro lado de la pantalla son mis pares, son personas con las que podemos generar un conocimiento conjunto. Aquí algunas referencias de dónde he sacado pues alguna de la información que les puede servir. Obviamente Jay Knight, obviamente Philip Albach, Hans de Beer. Recomiendo mucho que miren la certificación de calidad en internacionalización que el Consejo Europeo de Acreditación estableció, porque allí colocan unos estándares bien interesantes que vale la pena mirar. Obviamente, pues todos esos agradecimientos a Jocelyn Gacé, quien desde hace muchos años viene dando insumos importantes en temas de internacionalización.